hermanos. Por ahí vi a Caterín con Cristóbal ya congregándose. Gloria a Dios. Por ahí vi a Daniel con Karen. También, ¿cómo está la bebé? Va bien. Eso, congregándose. Les bendigo. Las nuevas parejas, las nuevas familias. ¿Quién más? Bueno, los demás ya, pero de los que conozco igual son bebecitos que acabaron de nacer. Y crece la iglesia. ¿Cómo crece la iglesia? A través del evangelismo ganamos almas. Y las parejas jóvenes que tengan 1000 hijos. Dios me prometió 1000. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Qué bendición. Vamos entonces a celebrar la cena del Señor, no sin antes escuchar la palabra de Dios. Estamos trabajando en el libro de Efesios. El Espíritu Santo nos pone ahí y estamos hablando sobre la armadura de Dios. Efesios 6, versículo 11. Vamos a leer la palabra del Señor, creyendo que estamos en la presencia del Señor y creyendo que el Espíritu Santo nos da entendimiento para recibir su palabra. Dice así la palabra del Señor: vestidos de toda la armadura de Dios. ¿De qué hay que vestirse? De toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Sí, el diablo es malo. Y luego dice: porque no tenemos lucha contra las personas. Nuestra pelea no debe ser con la gente, no debe ser con las personas, dice la palabra de Dios. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra unos seres invisibles espirituales. Y los nombra porque están organizados. Nuestra lucha, nuestra guerra espiritual es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ni siquiera se libra la batalla aquí en el ambiente terrenal, sino en una dimensión diferente, dice la palabra. Dice la Escritura una vez más, entonces, por tanto, tomen toda la armadura de Dios. Hay que tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, para poder resistir los ataques, los embates del enemigo. Dice: y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cómo Dios quiere verte? Firmes, de pie, ¿sí? No derrotado, no vencido, sino firme, victorioso, tomando la victoria de Cristo en tu propia vida. Así te quiere ver Dios. Y luego comienza a nombrar cada una de las partes de la armadura, cada pieza de esa armadura. Dice la palabra: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. A ese se le llama el cinto, una correa que utilizaban los soldados romanos, porque el Espíritu de Dios está con Pablo y él, cuando escribe esta carta, está en la cárcel. Y cuando él está escribiendo esta carta, él está viendo a los soldados romanos que lo tienen prisionero en Roma. Y él se da cuenta de toda la armadura que utiliza un soldado romano y utiliza esa ilustración para decirle a los creyentes: así como ese soldado romano tiene toda una indumentaria, así mismo Dios ha provisto para el Hijo de Dios, para el creyente, su armadura, para que cuando tenga que pelear, cuando tenga que hacer la guerra, cuando tenga que enfrentar las luchas de la vida, pueda salir victorioso. Yo dije, pueda salir victorioso. Y comienza a nombrar esas partes, cada pieza, y dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. La coraza, el pectoral, ¿sí? Dice la palabra también: calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.
tenían unas sandalias especiales con un antideslizante para poder estar firmes con esas sandalias, las amarraban firmemente para poder ir a la batalla. Luego dice la palabra también, sobre todo tomar el escudo de la fe. Vio el escudo del soldado era justamente el que protegía todo el cuerpo, protegía de todos los, dice la palabra de Dios, con que podáis apagar todos. ¿Cuántos? Todos, apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¡Wow! Ahora dice la palabra de Dios, y tomen el yelmo de la salvación, el casco. Tomen el casco o el yelmo de la salvación. ¿Cuánto sirve un casco, no? Imagen los motociclistas. ¿Cuánto sirve un casco para el Hijo de Dios? El yelmo de la salvación. Y ahí están las piezas. Dice la Escritura, todo eso dice, y ante todo la espada del Espíritu. Y dice, ¿y qué es la espada del Espíritu? Ayúdeme, ¿qué es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Entonces, mientras usted escucha la palabra de Dios, usted sabe que esa es la espada del Espíritu. Con esa espada, el Señor obtiene victorias a favor de tu vida. Cuando usted escucha una palabra de Dios a través de la predicación, de la lectura, usted se está dando cuenta que esa espada viene para bendecirte, viene para liberarte, viene para quebrantar opresiones. Esté atento porque de este lugar tú no sales igual, tú sales en victoria por la palabra que vas a escuchar y estás escuchando. Dice la Escritura, esa es entonces la armadura de Dios, se compone de 6 piezas. Entonces, ¿qué hemos dicho? Quiero introducirme a él para acabar, si Dios quiere, este libro de Efesios. Llevamos, con serían 2 años estudiando el libro, texto a texto, cada versículo, cada capítulo, y ya estamos terminando. Y dice que termina con semejante verdad, la armadura de Dios. La armadura de Dios para nosotros es justamente virtudes. Son las virtudes divinas que Dios coloca en el creyente para vencer las acechanzas del diablo. Cuando usted lee cada pieza de esta armadura, usted se da cuenta que está hablando es de virtudes divinas, como la verdad, la justicia. Está viendo que dice la palabra que la paz, que viene el evangelio, cierto, virtudes. La palabra de Dios dice la esperanza de salvación, virtudes que Dios le da al creyente. Nuestro deber como creyentes es dejar que el Señor nos vista con esas virtudes, porque a través de esa vestimenta espiritual enfrentamos las acechanzas del maligno, las vencemos, las resistimos y, ¿por qué no?, las vemos deshechas y destruidas en el nombre de Jesús. Para que usted vaya mirando, hoy vamos, por ayuda del Señor, vamos a mirar que la armadura que está descrita ahí en Efesios es el mismo Cristo para nosotros. Diga conmigo, Cristo es mi armadura. Otra vez dígalo más fuerte, diga, Cristo es mi armadura. ¿Y por qué vamos a colocar esta base, este fundamento? Por algo muy importante. Oído a esto, la armadura es Cristo mismo y su obra redentora. Porque si así no fuera, caeríamos en idolatría al depender de las armas y no de Cristo mismo. Tenemos que librarnos de esa tendencia nuestra de exaltar las bendiciones de Dios en vez de exaltar al Dios de las bendiciones. Tenemos que librarnos de eso. Siempre tenemos que estar trabajando. La armadura es una bendición de Dios, pero tenemos que resaltar que Dios mismo es que a través de Cristo nos dio esa armadura. Tenemos que mirar que todo lo que el creyente necesita para permanecer en victoria
lo encuentra exclusivamente en Jesucristo nuestro Señor. En Jesucristo. Diga conmigo otra vez, Jesucristo es mi armadura. Ahora, viendo esto, entonces vamos a mirar que Jesucristo mismo utilizó la armadura de Dios. Cuando nosotros venimos a estudiar la palabra, nos damos cuenta de que Dios nos da una provisión, pero esta provisión, Jesús, el Señor, también demostró la utilización de ella. Nos mostró el ejemplo de vestirla. Cuando Jesucristo se hizo hombre, dejó la eternidad, la gloria para hacerse como un bebé y crecer como un ser humano aquí en la tierra. Él caminó aquí en la tierra con la armadura de Dios. Y cada virtud que hace parte de esa armadura, Cristo entregó su sangre para comprar esa armadura para ti y para mí. ¿Cuántos dicen amén? Oído a esto, por eso vamos a mirar Cristo, la armadura de Dios en nuestras vidas. Primero que todo, el cinto de la verdad. Diga conmigo, el cinto de la verdad. Solamente voy a colocar una base y luego me voy a quedar en algo que el Espíritu de Dios me hizo cambiar ahora a último momento. Oído, el cinto es justamente el cinturón que se colocaban los soldados. El cinturón tenía dos objetivos. Primero que todo, el cinturón tenía el objetivo de, recuerden que en ese tiempo utilizaban un manto. Entonces un manto así ancho, el cinturón hacía de que él quedara ajustado y que el soldado estuviera preparado para la batalla. Si no tiene cinto un soldado, el vestido queda así desparramado y no es apto para la lucha. El cinto entonces se utilizaba para amarrar el manto, pero también para ajustar toda la armadura. A través del cinturón se amarraba toda la armadura y ahí era donde se colocaba por lo general la espada. Entonces el cinto era muy importante, el cinturón. Cuando usted se da cuenta de esa expresión ilustra a Cristo Jesús. Porque Cristo estaba relacionado totalmente con la verdad. Cristo dijo, y nadie más lo ha podido decir, Cristo dijo de él mismo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Jesús no dijo yo tengo la verdad, dijo yo soy la verdad, que es diferente. Yo tengo la verdad porque soy creyente. Yo tengo a Cristo que es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo en mi esencia, en mi naturaleza, no soy la verdad. En cambio Cristo dijo, yo soy la verdad. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Cristo estuvo comprometido con la verdad. Todo lo que es Él y todo lo que Él da es verdadero. Su amor es verdadero. Su gracia es verdadera. Su poder es verdadero. Su sabiduría es verdadera. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que brota de Cristo es verdad. Y Cristo en Juan capítulo 18, cuando está enfrentando la cruz, Él enfrentó la cruz por la verdad de Dios. Por eso Cristo se convierte en nuestra armadura, en nuestro cinto de la verdad. Mire lo que dice ahí. Le digo entonces Pilato luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Para qué vino al mundo Jesús? Para dar testimonio ¿de quién? A la verdad. ¿Usted está cansado de mentiras? ¿Usted está cansado de engaños? Eso lo está haciendo el Espíritu Santo de Dios. ¿En qué sentido? Llega un momento, usted quiere vivir una felicidad verdadera, solo Cristo la puede brindar. El diablo todo lo que ofrece es falso, es falsificado. Por eso la gente cuando está sin Cristo
el diablo le ofrece un falso gozo, una falsa felicidad, a través de falsos refugios. Los vicios, el trago, todo lo demás son falsos refugios. Pero cuando usted viene por el Espíritu de Dios a Cristo, usted encuentra en Él todo lo verdadero. Gozo verdadero, felicidad verdadera, alegría verdadera, poder verdadero, satisfacción verdadera, porque Él es el verdadero pan y la verdadera bebida es Cristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él vino para dar testimonio de la verdad. Una aplicación. Cuando yo llego al Evangelio, hubo un gran ataque sobre mi vida de decir, ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué hay tantas iglesias en el mundo? Y el concepto de todos nosotros es, todas las iglesias tienen la verdad y todas llevan a Dios. Recuerdo que yo recibía tanto al testigo de Jehová, al mormón, al católico, al evangélico, a todos. Yo decía, todos tienen la verdad. Y cuando yo recibo a Cristo, le dije al Señor esta oración de sencilla. Le dije, Señor, por favor, no me dejes engañar. No permitas que yo me vaya a una falsa doctrina. Señor, enséñame cómo y con quién encuentro la verdad, la verdadera iglesia del Señor. Dígame algo. Y el Espíritu Santo de Dios me habló y me dijo, si tú quieres tener la verdad, conservarte en la verdad, solo está en Cristo Jesús. Por eso tu relación debe ser una relación personal con Cristo. Tu relación debe ser una relación personal con Jesucristo, que es la verdad. Y si tú tienes relación con Cristo, Él es la verdad. Y todo engaño de Satanás será desvanecido. Toda falsedad de Satanás será deshecha, destruida. Y tú caminarás en verdad hasta que llegues al cielo eterno, a encontrarte con Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que te esperará con los brazos abiertos, ya sea por vía de arrebatamiento o por vía de muerte. Estarás con Él para siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cristo es nuestro cinto de la verdad. Por eso es tan importante recalcar que cada pieza ilustra una virtud de Cristo en nosotros. Segundo, dice la palabra también que Cristo es nuestra coraza de justicia. Por favor, ayúdame a predicar. Diga, Cristo es la coraza de justicia. Ella es mi coraza de justicia, Cristo. La coraza era ese pectoral, el pectoral que estaba aquí y también en la parte de la espalda lo abrochaban al soldado. Ese protegía partes vitales como el corazón, los pulmones, los órganos. A través de él se protegía. Y la virtud que está aquí, dice la palabra, es la justicia. Cuando usted revisa la historia de Jesús, usted se da cuenta que todos dieron testimonio de que Cristo fue el hombre más justo que ha caminado en esta tierra. La justicia tiene que ver con la integridad también, tiene que ver con la inocencia. La palabra justicia es un concepto de un término judicial. Cuando a una persona le van a hacer justicia, está hablando justamente de un lugar judicial donde las leyes lo van a juzgar. Cuando Jesucristo estuvo, Mateo 27:24 dice la palabra de Dios, y luego Hebreos 7:24 dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Cuando Pilato está juzgando a Jesús, usted conoce la historia, se lava las manos y dice, lo entrevistó, le hizo su juicio, él como autoridad, y lo halló justo. En otras palabras, Jesús no era culpable de lo que lo acusaban.
Jesús era inocente. La gente lo acusaba de malhechor, de sedicioso, de guerrillero. La gente lo acusaba a él de mentiroso, de falso profeta. Tanto así la gente lo acusaba de blasfemo. Y cuando fue llevado al juicio fue encontrado justo. Eso es clave para el final del culto. Cristo en todo su andar caminó con la armadura de Dios en justicia, en inocencia. Jamás se le halló ninguna conducta que lo llegara a condenar a la muerte, y sin embargo lo llevaron a muerte de cruz. Lo condenaron injustamente. Jesús, dice la palabra de Dios, Hebreos, dice la palabra de Dios, que Él se convirtió en nuestro sacerdote. El sumo sacerdote de la iglesia verdadera de Cristo no es el Papa. El sumo pontífice de la iglesia verdadera no es un hombre, no es un papa, no es un hombre. Ese título solamente le corresponde a Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay justo ni aún uno en esta tierra. El único que caminó en justicia en esta tierra se llama Jesús de Nazaret. ¿Y sabe cómo lo describe la palabra? Mire, porque tal sumo sacerdote, tal sumo pontífice nos convenía. ¿Cómo era él? ¿Cómo es y cómo será? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es Cristo Jesús. ¿Cuántos lo alaban a Él? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe? Cristo es nuestra justicia. Y aquí va la aplicación. Nosotros sí no podemos decir lo mismo en nuestra vida. Nosotros sí no caminamos en justicia ninguno. Nosotros sí somos pecadores. Y sabe, una de las armas de Satanás es la acusación. Y Satanás viene y acusa nuestras vidas permanentemente de lo malo que hacemos. Él coloca la cáscara, él te hace caer y luego te señala y te acusa. Mire, ese disque hijo de Dios, ese disque hija de Dios, tan chismoso, tan hipócrita, tan desleal, tan sucio, tan grosero. Él coloca la cáscara. Uno cuando es creyente se da cuenta que Satanás es astuto, que él es experto en crear escenarios para que el hijo y la hija de Dios caigan ahí si no están con la armadura de Dios. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Él coloca el escenario, coloca gente, coloca circunstancias, situaciones, lo hace pecar y luego lo acusa. Lo acusa contra Dios. Dice, mire, ese disque va a casa del rey el domingo. Ese disque ese disque predica su palabra. Ese disque ora por los demás. Mire cómo está. ¿Y sabe qué? Ahí es donde aplica la coraza de justicia. Cuando usted haya fallado, cuando usted y yo hemos pecado, tenemos una provisión de Dios, que es la coraza de justicia. El diablo puede venir a decirte, tú eres un pecador, tú eres un fracaso, tú estás sucio, ¿sí? Y puede ser que sea verdad, y puede ser que le tengamos que decir amén. Pero ¿sabe? Usted puede pararse y decirle, espérate, diablo, porque Romanos dice la palabra de Dios, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Romanos 8 dice la palabra de Dios, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Dios es quien justifica, y aún Cristo fue el que murió por nosotros para justificarnos. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que aunque yo sea pecador, que aunque yo siga fallando lógicamente en esta tierra, yo me puedo tomar la coraza de la justicia, puedo vestirme con la justicia ajena. La justicia que yo tengo no es mía, porque la mía son como trapos de inmundicia delante de Dios. En cambio, la justicia de Cristo que me viste, esa sí es perfecta, esa sí es santa, esa sí es inocente. Y los que creemos en Cristo podemos decirle, Satanás, sí,
puede ser que peque, puede ser que falle, puede ser que sí tenga mis resbalones, puede ser que sí me falte santidad, sí, pero también tengo que decirte que Cristo en la cruz me justificó y por lo tanto yo no camino bajo la justicia del hombre, sino bajo la justicia de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios, cuando tú recibes a Cristo, te ve inocente. No. Espérese un momento. Imagínese usted, cuando usted y yo nos vemos hacia adentro, vemos un pecador a todo nivel. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Pero la gracia de Dios es que tú estás revestido con la coraza de justicia que dice, oído, si tú creíste en Cristo, si tú pides perdón a Dios, si la sangre de Cristo te limpia a ti, si tú abandonas tu pecado y luchas contra Él, entonces Dios desde el cielo no te ve pecador, no te ve manchado, no te ve con ninguna mancha, te ve inocente porque no te ve a ti, ve a su Hijo Jesucristo en ti, no ve tu justicia, ve la justicia de Cristo en ti, que sí fue santa, te ve sin culpa, te ve sin vergüenza y te ve totalmente justificado, inocente. Nadie te puede acusar ni condenar, ni Satanás ni nadie. Por eso es el perdón de Dios, la justicia de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso hablamos. Cristo es nuestra armadura. Su obra redentora es nuestra armadura. Desde ahí parte esta enseñanza. Tercer lugar, hablemos de la tercera pieza de la armadura, es el calzado. El calzado, hay que calzarse los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Cristo, hermanos, es el príncipe de la paz. ¿Quién es Cristo? El príncipe de la paz. ¿Por qué se le dice a Cristo así? Cristo compró la paz entre Dios y el hombre. Nosotros, dice la palabra de Dios, todos los seres humanos por nuestro pecado éramos enemigos de Dios. Estamos en una enemistad permanente. Ni cuenta nos dábamos. Yo sinceramente, antes de conocer al Señor, que tenía la mente con un velo, ni me daba cuenta que era enemigo de Dios. Luego es que en la palabra de Dios dice la escritura en Romanos 5 que nosotros éramos enemigos de Dios, que estábamos en enemistad con Dios. Pero Jesucristo en la cruz del Calvario, por medio de su sangre, compró la paz. En la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo estaba haciendo la paz, nos estaba reconciliando con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Cristo es nuestra armadura. Cuando yo me he visto de Cristo, me he visto de su paz. Y ella me permite estar reconciliado con Dios. Ya no soy enemigo de Dios. Ahora soy amigo de Dios. Soy un hijo de Dios. Estoy adoptado de Dios. Ya no estoy separado de Dios. Ya no estoy alejado de Dios. Ahora estoy cerca de Dios. Y Dios está cerca de mí. ¿Cuántos dicen amén? Ahora Dios me ve a mí a su lado. Ya no estoy en contra de Dios. Satanás es experto en separarnos de Dios. Desde el primer hombre, la primera mujer que Dios creó, lo primero que quería él era separarlos de Dios, porque él sabía que si lo lograba, al separar de Dios, llega la muerte, llega la oscuridad. Una persona que está separada de Dios, que no tiene a Cristo como su Salvador, es una persona que está llena de confusión, llena de temores. La vida no le tiene sentido, no hay significado. Pero una vez que te presentan a Cristo y tú lo recibes como Señor y Salvador, entonces te reconcilias con Dios. Dios comienza a caminar contigo. Dios comienza a guiarte. Dios le da sentido de vida a tu vida. Dios le da razones de vida a tu vida. Dios comienza a alumbrarte y comienza entonces a través del Evangelio a traerte la paz. Y puede ser que estemos en tormenta. La gente a veces le pregunta cuando hay un creyente pasando una batalla, una enfermedad, una situación difícil de la casa. El verdadero creyente que ha tomado a Cristo como su armadura dice:
yo estoy en paz. Yo estoy en paz a pesar de que la lucha esté recia, a pesar de que la lucha sea cruel, aunque a pesar de que la batalla está dura. Yo estoy en paz con Dios. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? La tormenta pasará, la batalla pasará. Dios estará por mí. Él me dará la victoria. Yo saldré en victoria de este lugar. Yo saldré en victoria de esta circunstancia. ¿Por qué? Porque la paz de Dios me garantiza que Él es el que me defiende, el que me protege y el que me lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Él es nuestra paz. Él compró. Cristo, cuando caminó aquí en la tierra, caminó con la armadura de Dios. Cristo es nuestra armadura. Cuarto, Cristo caminó en fe cuando caminó aquí en la tierra. Hay veces nosotros no nos damos cuenta de ese pequeño detalle. Pero mire lo que dice Hebreos 12. Él caminó con el escudo de la fe. Diga conmigo, Cristo es mi escudo de la fe. Cristo caminó en fe. Lo que dice la palabra, usted conoce este texto, dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. ¿En qué hay que poner los ojos? En Jesús. No quite su mirada del Señor. No baje su mirada del Señor. Los hombres fallamos. Las personas, su tendencia es fallar, pero Cristo jamás fallará. Puesto los ojos en Jesús. ¿Cómo se le llama a Jesús? El autor y ¿qué más? Y el consumador ¿de quién? De la fe. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Cristo cuando se entrega en la cruz se entrega por fe. Dice la escritura, menospreciando el oprobio. Recuerdan que a Cristo lo insultaron, lo vituperiaron, hablaron mal de él. Él estaba haciendo algo bueno, él estaba redimiendo, él estaba salvando, él estaba sanando, él estaba liberando. Y de su propio círculo se levantaban para hablar mal de él, para calumniarlo, para murmurar de él. Pero Cristo con el escudo de la fe pudo doblegar todos esos dardos de fuego del enemigo. Y dice que menospreció el vituperio. En otras palabras, cuando a Cristo lo calumniaban, lo murmuraban, decía lo que dicen los muchachos. Eso, ¿cómo dicen? Me resbala. Me resbala. Yo tengo una meta. Mi meta es redimirlos a pesar de que ellos no son buenos, a pesar de que sean malos, a pesar de que me calumnien, a pesar de que me murmuren. Yo tengo una meta, mi meta es ir a la cruz. Mi padre me prometió y él caminaba por fe. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Usted tiene que ser como Cristo. De usted van a hablar mal porque es creyente. De usted van a hablar mal porque es hijo de Dios. Ay, ahora vas a esa iglesia, ¿no? Y comienzan a inventarse cosas en contra suya. De mí, hermano, hasta la gente que ha comido de mi propio pan habla mal de mí. Jesús un día estaba con los 12 discípulos y dice la palabra de Dios que hubo uno que comía pan con Jesús y fue y lo traicionó. Su nombre es ese espíritu de deslealtad. Ese espíritu de traición no se ha ido, opera. ¿Y Cristo cómo lo venció? Cristo lo venció teniendo su fe puesta en el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre, dice la palabra de Dios, le había prometido que después de la cruz se iba a sentar a la diestra del trono de Dios. ¿Usted sabía que Jesús había recibido una promesa del Padre? Jesús le tocó que tener fe en la promesa de su Padre. El Padre le dijo, hijo, entrégate en esa cruz. Déjate lastimar, déjate agobiar, déjate maltratar, déjate lacerar, déjate clavar, déjate crucificar. Yo te prometo que tú no te vas a quedar colgado en esa cruz. Yo te prometo que yo no te voy a dejar
en las cadenas de la muerte, yo te prometo que al tercer día tú resucitarás. Y cuando resucites, tú te sentarás en mi trono. Tú regresarás a la gloria como el gran vencedor. Tú no te quedarás ahí. Y esta misma promesa te la dice Dios hoy. Escúchame, hijo, hija de Dios. Dios te dice, no importa la cruz que esté pasando, no importa el vituperio que estés pasando, no importa la traición que estés pasando, no importa la flagelación, no importa las heridas que te están infligiendo, sopórtalos por amor a Dios, sopórtalos con fe y te vas a dar cuenta que Dios te dice así: yo no te dejaré ahí, no te quedarás para siempre en esa cruz, no te quedarás para siempre en esas tinieblas. Yo, dice el Señor, te levantaré de ahí, yo te levantaré y estarás conmigo. Y dice la palabra: y te sentaré conmigo en mi trono y los dos reinaremos para siempre. Y a su nombre quiero predicar, porque puede ser mi última prédica después de 30 días. Quiero predicar y decirle que usted y yo tenemos que ver que Jesús, hermano, estuvo con el escudo de la fe. Se aferró a las promesas de su Padre y por eso venció la cruz, por eso venció a Satanás, por eso venció el pecado, por eso venció a la muerte y por eso ahorita mismo está sentado, como lo dice el texto, a la diestra de Dios. Jesús es el escudo de nuestra fe. Él caminó con fe. Ahora Él es el autor, se convirtió por eso en el autor y consumador de nuestra fe. Tu fe no puede estar puesta en otra cosa. Tu fe, esta es una palabra, escúcheme esto: tu fe debes saber colocarla solo en Jesús. La fe no se debe colocar en los hombres, la fe no se debe colocar en los ídolos, la fe no se debe colocar en las bendiciones de Dios. La fe, para que tenga efecto, debe colocarse solo en el autor de la fe, que es Cristo, y en el consumador de la fe, que es Cristo. ¿Qué quiere decir? Que ahora Cristo desde su trono está mirando el pueblo que tiene fe y dice: ellos tienen fe en mí, ellos tienen fe en la obra que yo hice por ellos. Por lo tanto, Padre, cúmplele las promesas que tú has hecho a través de Cristo. Se convirtió en el autor y consumador de nuestra fe. Por eso cuando voy a pedirle una promesa del Padre, yo digo: Señor, ¿en el nombre de quién? ¿En el nombre del pastor? ¿En el nombre de la iglesia? ¿En el nombre de la religión? No. En el nombre de Jesucristo, Padre, te pido esta promesa, porque Cristo ganó todas las promesas en la cruz del Calvario para que yo tuviese fe y viera aquí en la tierra el cumplimiento de tus promesas. Muchas promesas se van a cumplir en tu vida, en tu casa y en tu familia, cuando tu fe sea puesta solo en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero hay una aplicación más. Jesús fue ejemplo de fe hasta el final. Fue hallado fiel hasta el final. Y eso Dios quiere que nosotros lo tengamos en cuenta. Él es nuestro ejemplo de fe. Diga conmigo: Cristo es mi ejemplo de fe. Él está sentado donde está sentado es porque tuvo fe en las promesas de Dios, su Padre. Quinto, Cristo sabía su misión. Dice la palabra, la quinta pieza de la armadura, ¿cuál es? El yelmo de la salvación, el casco de la salvación. ¿Quién sino Cristo es nuestra salvación? Por eso le digo, toda la armadura habla de la obra redentora de Cristo. Antes de ir a hablar pieza por pieza aparte, es necesario que sepamos que Cristo en su obra redentora es nuestra armadura. Él es nuestra armadura. ¿Sí? Y oído a esto, Cristo, dice la Escritura, dejó una pieza que se llama el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco, cubría toda la parte de la cabeza, parte del rostro, cubría los oídos.
cubría parte de los ojos, cubría, dependiendo del yelmo, cubría la boca, cubría la nariz, todo. El yelmo era el casco de la salvación. Y Cristo, hermano, desde que antes de nacer sabía cuál era su misión. Tremendo, porque desde el vientre de tu madre Dios ya sabía cuál es tu misión aquí en la tierra. Dios que te creó y que te formó, dice el Evangelio de Mateo 1:21 y luego Mateo 18:11, dice la palabra que Cristo la tenía clara. Dice la palabra de Dios: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En el vientre de María, de la Virgen María, ella está recibiendo una revelación con José. La revelación del cielo es que el hijo que iba a tener ella en su vientre le dio hasta el nombre y la razón de ser de ese nombre. Tendrían que ponerle Jesús, porque la misión de él era venir a salvar a todo su pueblo de sus pecados. Por eso no hay un nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesucristo. Nadie más te puede salvar a ti y a mí, solo Él. Luego dice la palabra, el mismo Jesús, de sus propias palabras, cuando ya creció por revelación de Dios, dijo: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y entre esas cosas, yo era uno de esos. Estaba más perdido. Pero Jesús vino a salvar a los perdidos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay una canción, la que más me gusta de Redimidos a mí es El milagro de amor. Me hace llorar porque esa es mi historia cantada. Y habla del testimonio del cantante ahí. Un muchacho universitario, pero que se dejó llevar por las malas influencias, la oscuridad, vino la droga, y en medio de esa droga cayó en una crisis al límite de la muerte. Y cuando estuvo al límite de la muerte, Dios le presentó como un video de todas las veces que lo estuvo llamando, de todas las veces que estuvo diciéndolo: ven, te quiero salvar, ven, te quiero salvar, ven, te quiero salvar, ven. Y todas las veces que lo rechazó. Y cuando él canta esa canción, yo lloro, se me vienen las lágrimas, porque es mi historia. La historia mía fue igual. ¿Cuántas veces desde pequeñito el Señor me llamó a mí? Fui profetizado en el vientre de mi mamá y ni así pude creer en Jesús el Salvador. Provengo de una abuela que es creyente. Me llevaban a la iglesia de pequeño, me sentaban en el culto de pequeño. En ese entonces se alababa con solo panderos y maracas y cantaba: Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Yo cantaba eso de niño, pero después vino el diablo y me embolató. Después me salí de los caminos de Dios. Después tuve una experiencia fuerte con la droga. Estaba estudiando en la Universidad del Valle y habían paros como estos paros que hay ahora. Y desesperado por la vida sin sentido, mezclé alcohol con agua para tomar. Y un amigo que me quería ayudar, entre comillas, me dio bastantes gramos de cocaína y para vender en la universidad. Y vendía y me iba bien. El diablo le hace ir bien en esos malos negocios. Y califiqué para estar en grandes ligas. Ya eran kilos, ya eran cosas así. Y en una de esas, de desespero, la misma arma que utilizaba para dañar a los demás un día se me devolvió a mí. Y tuve una sobredosis de cocaína. Y en esa sobredosis tuve un preinfarto, un paro cardíaco. Por eso hay gente que me pregunta: el pastor, ¿por qué es tan apasionado por Cristo? Déjeme contarle de dónde provengo.
Yo tuve una experiencia donde vi ese día que mi alma se salía de mi cuerpo. Y cuando se salía de mi cuerpo, yo vi mi cuerpo tendido ahí y comencé a ver a mi alma. Ahí entendí que sí teníamos alma. Y mi alma comenzó a caer así como en un tobogán oscuro, así en caída libre. Mi alma comenzó a caer, a descender, a descender, a descender. Y ahí en medio de ese descenso hice una oración. El Dios de mi abuela, si existe, que me dé una nueva oportunidad. Cuando dije eso, se detuvo mi caída libre y comenzó a ascender mi alma otra vez y se incorporó en mi cuerpo y mi corazón otra vez comenzó a latir. Y volví a la vida con esa experiencia que no se la dije a nadie. Me quedé callado y seguí en la maldad. Seguí emborrachándome, seguí drogándome. Y no se la dije a nadie. Yo dije, eso fue pura película mía. Y no quise creerla. Hasta que un día estuve en una iglesia así. Y cuando yo estaba ahí, el Señor me llevó a hacerme cerrar los ojos. Y me comenzó a hablar. Yo reconozco la voz de Dios. Y me dijo, ¿te acuerdas de esto? Y se abrió un videoín. El día que te tomaste esto, que mezclaste esto con esto y saliste corriendo y tuviste esta taquicardia y tuviste esto y todo. Y yo tenía que decirle, claro que me acuerdo, sí me acuerdo. Y te acuerdas que tu alma se salió de tu cuerpo y empezó a descender. Y yo dije, sí me acuerdo. Y te acuerdas que hiciste una oración que decía que si el Dios de tu abuela existía, te diera una nueva oportunidad. Y yo decía, sí me acuerdo. ¿Te acuerdas que tu alma comenzó a pararse, a descender y a incorporarse una vez más? Y cuando Él me dice eso, ¡pum! Se me abrió como un velo y una mano se apareció ese día que me cogía. Esa mano tenía una cicatriz. Mi alma fue tomada con una mano, con una cicatriz. Solamente vi la cicatriz que me levantó de esas tinieblas y me llevó al cuerpo. Y cuando yo vi esa mano, Él me dijo, yo soy Jesús, el que te di una nueva oportunidad. Y yo me tuve que postrar y tuve que llorar. Y lloré y le pedí perdón a Dios por estar tanto enfrascado. Y ahí entendí que Él era mi Salvador. Él me salvó del abismo eterno. Él me salvó del infierno. Él me salvó de la condenación. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no servirlo? ¿Cómo no entregarme por completo a Él cuando tú entiendes que Cristo es el escudo de nuestra fe? Y Él es nuestro yelmo de la salvación. ¿Cuántos alabanzan? Un fuerte aplauso al Señor. Él vino a salvar lo que se había perdido, de los cuales yo era uno de ellos. No esperes una experiencia de esas para aceptar a Cristo. Su misericordia me permitió vivirla, pero te aseguro que muchos no han tenido esa oportunidad. Acéptalo ahora, que Él te está llamando. Te está llamando a salvación y vida eterna. Finalmente, Cristo cumplió toda la palabra que el Espíritu Santo habló. Cristo es la espada del Espíritu. Él es el verbo vivo de Dios. Cristo, oído a esto, es la palabra encarnada de Dios. Necesitaría yo más tiempo, pero necesito ir al pedazo final. Cristo toda su vida venció a Satanás por medio de la palabra de Dios. Todo el tiempo venció a Satanás con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Y no solamente eso, sino que Él vino a cumplir toda la palabra. ¿Sabes por qué creo en Jesús plenamente? Porque hay un libro que se llama Biblia y está compuesta de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento hablaba más de 600 profecías de la primera venida de Jesús.
Y todas las 600 y más de 600 profecías se cumplieron en la primera venida de Jesús, desde su nombre, su nacimiento virginal, sus padres, su linaje, el lugar donde él iba a estar viviendo, donde iba a crecer, de qué manera iba a pasar todo. 600 profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en el Señor Jesús. La palabra de Dios encarnada es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si se cumplieron todas las profecías en la primera venida, ¿qué te va a impedir a ti creer de que todas las demás profecías que hablan de la segunda venida no se vayan a cumplir? Todas se están cumpliendo y se cumplirán. Todas. Estudia el libro y te sorprenderás. ¿Sí? Ahora, ¿por qué todo esto, pastor? Por la sencilla razón que necesito aterrizar el mensaje diciendo esto. Hay que ver ahora la armadura desde la óptica de la cruz. Cristo y la armadura de Dios desde la cruz. Veámoslo desde la I. Necesito un pianito ahí suavecito. Escúcheme esto. Primero, Cristo vistió toda la armadura de Dios durante sus días en la tierra y por eso durante toda su vida venció a Satanás. Desde niño, desde bebé, Satanás jamás le pudo hacer daño a Jesús. Siempre Dios lo protegía, siempre Dios lo guardaba. Y cuando Jesús creció y estuvo en el ministerio con la armadura de Dios, siempre venció a Satanás. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso Él es nuestro ejemplo máximo de cómo se utiliza esta armadura de Dios. 2, escúcheme esto. A Jesús no lo despojaron de su armadura. Cuando Cristo está en Getsemaní, tomó una decisión. La decisión que Jesús tomó en Getsemaní fue entregarse voluntariamente por amor a ti y a mí. No sé si aguante. En Getsemaní, cuando Jesús está orando y le diciéndole al Padre, Padre, pasa a mí esta copa, es que en medio de esa petición está diciendo Jesús tenía que entregar su armadura para que el diablo le pudiera hacer daño a Jesús. Él tenía que entregarse voluntariamente. A mí me gustan las películas épicas, a mí me gustan las películas de guerreros. Corazón Valiente, William Wallace, el que trajo la independencia a Escocia. Cuando usted ve eso, usted se siente ardorosamente inspirado, porque él se entrega con pasión y él enfrenta, ¿sí?, la muerte. Él lo traicionan y él le toca que morir por su causa, y a uno se siente inspirado cuando ve Gladiador. Me gustan esas películas porque son soldados guerreros y cómo ellos, para poder cuidar a su familia, les toca que entregarse voluntariamente y entregan sus armas. Oído a esto, a Jesús no lo despojaron de su armadura, no. Él se despojó voluntariamente. Ahí entendemos por eso el texto del apóstol por revelación, cuando dice que Jesucristo se despojó de su forma de ser igual a Dios. Se despojó de su armadura. En Getsemaní, Jesús estaba tomando el casco con el que él había estado batallando, se lo quitó, se lo puso en su brazo y dijo: me voy a entregar por ellos. Porque si Jesús, oído esto, si él nos entrega voluntariamente, nadie lo hubiese podido vencer a Jesús. Colóqueme el siguiente. Algo importante que usted tiene que saber: si Jesús nos entrega, si Jesús, usted tiene que ver la cruz. Jesús no lo atraparon, a Jesús no lo cogieron, no lo llevaron obligado, no. Jesús se entregó. Es diferente. Jesús tomó la decisión de entregarse para ser juzgado, para ser maltratado, para ser crucificado. A Jesús no fue una víctima de las circunstancias, no.
Eso estaba planificado en el plan eterno de Dios. Eso estaba conciliado. Había un acuerdo en el salón donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitaban en la eternidad. Había un acuerdo en que Jesús vendría y un día se quitaría la armadura de Dios para entregarse hacia la cruz. Oído a esto: si Jesús no se entrega, si no se despoja a sí mismo, nadie lo hubiera podido matar, no lo hubieran podido vencer nunca. Oído a esto: si Jesús no decide quitarse su armadura para ir a la cruz, en estos días todavía estaría vivo. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, y Cristo no tenía pecado. Por lo tanto, Satanás ni nadie tenía derecho a quitarle la vida. Cristo andaría vivo todavía. Nadie lo hubiese podido tocar, nadie, para llevarlo a la cruz. Él se entregó. Y la ilustración es esa: ve a un general. La ilustración es esta: ve a un general, sí, de esas batallas épicas, de 1000 batallas. Ve a un general victorioso que le toca que entregarse voluntariamente por amor a su familia y decir: yo sé que si batallo les gano. Yo sé que si me pongo a pelear contra ustedes les gano. Una vez más, cuando Jesús estaba en el huerto, dijo así estas palabras: si yo le pido a mi Padre una legión de ángeles, ellos vendrían inmediatamente y acabarían con todo. ¿Por qué? Porque Jesús tenía acceso a todos los ejércitos celestiales. Ningún diablo, ningún principado, ninguna potestad podía tocar al Señor Jesús. Él tenía todo el respaldo del cielo. Pero Él decidió quitar su yelmo. Él decidió quitar su armadura. Oído a esto: Él estaría vivo, pero la mala noticia es que todos estaríamos muertos espiritualmente y todos los seres humanos estuviésemos condenados en el infierno. Pero Jesús vio. Él vio toda la historia del ser humano desde Adán. Él pudo ver a Adán, Él pudo ver a Eva, Él pudo ver a Set, Él pudo ver a Abel, Él pudo ver a Noé, Él pudo ver a Abraham, Él pudo ver a Jacob, Él pudo ver a José, Él pudo ver a Moisés, Él pudo ver al pueblo de Israel, Él pudo ver a David, Él pudo ver a Ezequías, Él vio a los profetas, Él vio al pueblo de Israel, Él vio y llegó y pasó por la cruz, y después de la cruz Él comenzó a ver a los apóstoles, Él comenzó a ver a Pedro, Él empezó a ver a Pablo, Él empezó a ver con la óptica de Dios, vio toda la historia de la raza humana y se pasó por Colombia y miró Popayán y comenzó a verte a ti, comenzó a ver la familia, comenzó a ver tu vida, comenzó a ver en Argelia, comenzó a ver en Tindío, comenzó a ver todo y dijo: no los quiero ver muertos espiritualmente. No los quiero ver en condenación eterna. Me entrego. Y se despojó de su armadura. Y cuando Él se despoja de la armadura, por eso es que entendemos la cruz de la siguiente forma. Oído a esto: la descripción de la entrega de la armadura es así. Mateo 27, el 27 al 28 dice la escritura que lo desnudaron. Si la palabra de Dios dice que lo desnudaran, sígame con los textos, por favor. Mateo 27, el 27 al 28 dice que lo desnudaron. ¿Qué significa que lo desnudaron? Significa que Él voluntariamente entregó su cinto. Para desnudarlo, Él tenía que desabrocharse el cinto. Y Él entregó su cinto. Y lo entregó, dice la escritura, y desnudándole, luego le echaron ese manto escarlata para burlarse de Él. La entrega de su cinto. Él entregó sus vestidos para mostrarnos y enseñarnos lo que le pasa al Hijo de Dios desnudo o sin armadura. Cuando Jesucristo está desnudado, nos está enseñando que tengamos cuidado de caminar esta vida desnudos sin la armadura de Dios. Porque un creyente sin armadura, el diablo va a hacer todo lo que más pueda para dañarlo y destruirlo. En el plan de Él era por amor a nosotros. Entregó su cinto como buen guerrero, como varón de guerra, como el Señor Gabaón, y que Él vivía en la eternidad y en el Antiguo Testamento como el Dios
Sabaoth, se entregó su cinto. Y dice la escritura que en la cruz entonces lo desnudaron. Desde ahí nos enseña que se entregó ese cinto que amarraba el vestido. En otras palabras, cuando Él lo entrega, está diciendo: me estoy rindiendo en esta batalla, me rindo, tómenme. Jesús como guerrero está haciendo eso. Luego dice la palabra en Juan 19:1 que entonces Él entregó su coraza. Oído a esto, si Jesús no entrega su armadura, no hubiesen podido hacerle esto. Y dice la palabra, así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Él entregó esa coraza que protegía su tórax, protegía también su parte dorsal, lo protegía. Y por eso es que los soldados romanos pudieron con la flagelación entregarle latigazos, de esos látigos que podían entrarle con las esquirlas que tenían justamente al final metales que se quedaban incrustados en su tórax. Podían tirar, clavarlo en todo su cuerpo, su espalda, su tórax, y sacar pellejo, sacar carne y sangre de Él, porque Él entregó su armadura y entregó la coraza por amor a ti, por amor a mí la entregó. Como general, como guerrero, Él entonces por eso fue que pudieron partir su tórax y su torso. En Mateo 27, 31 y 30 al 33 dice que lo desnudaron, y cuando desnudaban a alguien también le quitaban su calzado. Y al quitarle su calzado, dice la escritura, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron su vestido y le llevaron para crucificarle. Oído, cuando desnudaban a un reo, le quitaban el manto y le quitaban también sus sandalias, para que cuando lo latigaran, todos los látigos cayeran en todos lados. Sus pies fueron lastimados, porque ya no tenía las protecciones de su calzado. Sus tobillos fueron lastimados. Es más, los que estudian la tradición dice que el bloque de madera que colocaban sobre un reo pesaba entre 45 y 70 kilos. Cristo ya perdió sangre cuando fue lastimado. Cristo ha perdido sangre. Cristo está un día sin comer. Cristo está en ayuno, debilitado, y sin embargo le colocaron a Él un madero acá en la espalda, lo amarraban con las dos manos y le así. Pero también dice la tradición que le colocaban una soga amarrada al cuello para que uno de los soldados tuviera dominio sobre Él. Ese soldado era el encargado de llevar, oído a esto, la velocidad necesaria para llevarlo a Gólgota. Por eso dice que lo llevaron para crucificarle. Y luego dice el texto, por favor deme más. Cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llama Simón, a este obligaron a que llevase la cruz. Deme más. Dice, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, Cristo llevó ese madero con sus pies descalzos, lastimados, con un peso insoportable, con sangre derramada, y le tocó ir por toda la vía dolorosa. Los que estudian dicen que se demora uno a pie 1 hora. Dicen que Jesús tal vez se demoró 2 horas por su condición, y era empinado. Y como el soldado que lo tenía amarrado tenía que aligerar el espectáculo, lo jalaba. Imagínese a Cristo cayendo con ese tronco tan fuerte en las calles pedregosas de Jerusalén. Su rostro estaba dañado, sus rodillas quedaron totalmente dañadas, sus pies descalzos. Subió hacia la colina de la calavera, hacia el Gólgota. Subió, Jesús recorrió toda la vía dolorosa con los pies descalzos. ¿Por qué? Por amor a ti, por amor a mí, entregó sus sandalias de batalla para que pudieran hacerle daño. Si no, no lo hubieran podido tocar. Dice la palabra de Dios, entregó el escudo. Entregó el escudo. El escudo protegía todo. Como buen soldado le dijo, entrego
mi cinto, entrego mi coraza, entrego mi calzado, entrego mi escudo. Por eso fue que pudieron lastimarle todo. Le lastimaron las piernas, a no haber idea. Dice la palabra de Dios que el profeta Isaías lo vio y vio una masa sanguinolenta. No había parecer en él. Estaba partido, estaba molido. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Dice la palabra de Dios que quedó hecho toda una llaga. Por eso los tendones de sus piernas quedaron por fuera. El escudo, al haberle entregado, sus rodillas se lastimaron, sus tendones, todo su ser fue lastimado. Jesús en la cruz se puso como nuestro escudo contra la ira de Dios y la ira del diablo. Él dijo: péguenme a mí, pero no a ellos. Péguenme a mí, pero no a ellos. Yo recibo todo el castigo de sus pecados, pero que ellos no mueran eternamente. Finalmente la palabra de Dios dice que entregó su yelmo. Mateo 27, del versículo 27, dice la escritura, más atrásito dice: entonces los soldados del gobernador lo llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Dice la escritura, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. ¿Qué dice más? Dice: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de esquinas. Jesús en la cruz ya no tiene su yelmo de guerrero. Jesús en la cruz ya no tiene el casco que lo identificaba como el general vencedor. Ahora lo quita por amor a ti, por amor a mí, para llevar todo el castigo de nuestro pecado. Y por eso, en vez del yelmo, le fue colocada una corona de espinas. Ahora tú tienes que saber que esas coronas de espinas, cuando le colocaron al Señor, entonces dice la palabra que le colocaban en una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Dice el versículo siguiente, dice: y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Esto tiene un significado, porque sin yelmo el diablo podía lastimar la cabeza de Jesús. Eso le pasa a un creyente sin yelmo. Eso le pasa a un creyente que no tiene la armadura de Dios. Satanás tiene acceso a sus pensamientos para golpearlo, para dañarlo, para hacerle pensar cosas que no deben. El objetivo de esta caña que golpeaba la cabeza era que fuera hundida la corona de las espinas. El objetivo es que las espinas se hundieran y recibiera ahí el más dolor punzante. Esto ilustra que el campo de la batalla es la mente. Punzones que entran y remueven el interior. Al golpear su cabeza, ilustraba que golpeaban e intentaban destruir sus pensamientos y sus propósitos. Recuerde que en la mente están los pensamientos. Recuerde que en la mente están los propósitos de Dios. Pero ¿sabe qué? Ahí estaba el diablo. El diablo con esa caña quería dañar, sin yelmo, le quería dañar sus pensamientos. El salmista había dicho en Isaías 55, 8 y 9 que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Esos pensamientos quería dañar Satanás cuando le quería dar contra él. Sin yelmo Jesús le querían dañar. Lo que decía el salmista en el Salmo 45, intentaron disminuir, quitar, romper, dejar. Oído a esto, ¿sabían ustedes que el Señor piensa en nosotros? Espera un momentico. ¿Sabía usted que el Señor piensa en nosotros? Mire lo que decía el salmista: has aumentado, Señor Dios mío, tus maravillas. ¿Y tus pensamientos para quién? Le interpreto: Dios piensa hacer maravillas en ti todo el tiempo. Dios está pensando cómo ayudarte. Dios está pensando cómo sacarte del problema. Dios está planificando. Es más, Dios lo ha planificado. Está pensando. En los pensamientos de Dios están sus proyectos, están sus propósitos con nosotros. Y por eso fue que Satanás con esa caña cascada le pegaba en la mente de Jesús. ¿Para qué? Para destruir estos pensamientos que él tenía sobre nosotros, para dañarlos, para quitarlos. Pero escúcheme, dice la palabra de Dios que mientras él estaba haciendo eso, dicen que intentaron destruir sus preciosos pensamientos. Los pensamientos que hablan de su presencia, de su compañía sobre nosotros. El texto que tanto les gusta a muchos,
Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Son pensamientos de paz. El diablo sabía que los pensamientos que Dios tiene con nosotros son pensamientos de paz y no de mal. Son pensamientos de bienestar. Y el diablo con su ira quería dañar esos pensamientos. Quería destruir. Porque Jesús entregó su armadura para poder ir a la cruz. Si Él no entrega la armadura, nadie le hubiese podido hacer eso en la cruz. Él como guerrero le tocó que hacerlo. Finalmente, Cristo entregó su espada. Entregó la espada del Espíritu con la que se había defendido todo el tiempo. Recuerda, Cristo en la tentación había vencido a Satanás con el escrito está. Cristo había vencido a Satanás y a los demonios con el poder de su palabra. Pero Él, como general guerrero, por amor a ti y a mí, sabiendo de que nadie lo hubiese podido dañar y destruir, entregó también su espada. Entregó la espada del Espíritu y dijo: soy todo de ustedes. Y se entregó a Satanás, se entregó a las huestes espirituales de maldad. Y el diablo y todas las huestes espirituales de maldad le hicieron todo lo que vemos en la cruz. Cuando usted ve la cruz, usted tiene que ver dos cosas: la ira de Dios y la ira de Satanás. Así quiere dejar el diablo nuestras vidas. Aquí quiere dejar el diablo todas las vidas que se enfrentan contra él. Pero escúchame esto: esa es la mitad de la historia. Porque cuando Cristo, déjeme terminar y ahora lo alaba, déjeme terminar. Cuando Cristo está deshecho y destruido sin armadura, muere en la cruz. Su alma desciende y estando en la mitad de la tierra, entonces revisan a Jesús. Y cuando es revisado Jesús, se halla de que Él no hizo ningún pecado. Satanás y la muerte cometieron un grave error. El grave error es que solo el que ha pecado merece morir. Y Satanás y la hueste espiritual de maldad hicieron mal en matar a Jesús, porque legalmente fue un error. Él era inocente, Él estaba muriendo, era por nosotros, no por los pecados de Él. Cuando la muerte lo quiso retener, escanaron el alma de Jesús y se dieron cuenta que el alma de Jesús jamás pecó. Ni un pensamiento, ni una palabra, ni una conducta. Todo en Él era santo, perfecto y había cumplido la ley de Dios. Ahora Jesús está en la casa de Satanás, está en el palacio del diablo, está con todos sus secuaces a su alrededor y Jesús está expuesto ahí. Y cuando le hacen esa revisión y la muerte lo quiere detener, de un momento a otro, hermanos, entra una luz del cielo. Ahí, por eso entonces se dan cuenta de que Él recobra su armadura y se cumple la palabra de Lucas 11, 21 y 22. Cuando dice la palabra de Dios que Jesús en el propio palacio de Satanás estaban todos los principados, estaban todas las potestades, estaban todos los gobernadores de las tinieblas, estaban todas las huestes espirituales de maldad, estaban todos ahí reunidos y Jesús en medio. Cuando se dan cuenta de que Él no ha pecado, dice: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, está hablando de Satanás. Él estaba armado, Satanás también está armado. Y Él guarda su palacio. En paz estaba todo lo que poseía allá en el infierno. Todo estaba en paz porque Él dominaba sobre ellos. Él tenía el señorío sobre ellos. Pero dice la palabra de Dios: pero cuando viene otro más fuerte que Él, Jesús, el más fuerte que el Satanás, entró a su propia casa, a su propio palacio, en su propio grupo de trabajo, en su propio equipo de trabajo, recuperó su armadura estando allá. Recuperó su armadura estando allá. Y Él, dice la palabra, siendo más fuerte que Él, le vence en su propio terreno, en el mismo infierno, lo vence y le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Ahí Jesucristo recobra toda su armadura y Satanás y todos los demonios se sorprenden. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice: ahora yo ya cumplí mi parte.
Ahora mi Padre Celestial cumple la de Él. Ahora tengo de nuevo mi armadura. Le regresaron el yelmo, le regresaron la espada, le regresaron la coraza, le regresaron todo. Y le digo: Satanás, desde ahora estás vencido. Por eso dice la palabra, espérese un momento, por eso hizo la palabra que Él participó de carne y sangre, como sus hijos participaron de sangre y carne, para, oído esto, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Eso es al diablo. Y él en su propio palacio, reunidos ahí todos, dice la palabra de Dios que Cristo destruyó a Satanás. Cristo destruyó a los principados. Dice la palabra que Él quitó el acta de los decretos que nos era contraria, clavándole en la cruz. Despojó a cada principado, despojó a cada potestad. ¿Qué significa despojar? Le quitó toda su armadura en que confiaba, les quitó toda su autoridad, les quitó todo su poder, les quitó todo su dominio. Repito, en su propia casa, en su propio terreno, se los quitó y se cumplió la palabra entonces que el Señor tomó ahora a todos los opresores y los llevó cautivos y subió al cielo y los presentó delante del Padre, delante de los ángeles. Él subió, resucitó, ascendió, llevó cautiva la cautividad y los mostró y le dijo: aquí está Satanás, aquí está la muerte, aquí están todos los principados, aquí están todas las potestades, aquí están todos los gobernadores de tinieblas, aquí están todas las huestes espirituales de maldad. Están vencidas. Y ahora el que cree en Cristo, su victoria es nuestra victoria. Su victoria es nuestra victoria. Su victoria es nuestra victoria. Y cuando Jesucristo entra a las regiones celestes con todos esclavizados, Satanás, todos, la muerte, todos esclavizados, oprimidos, llevados en cadenas y presentándoselos al Padre. Por eso el Padre le da a Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Esa armadura tuvo un precio. Yo tengo un dolor en mi corazón porque muchos creyentes ignoran la armadura de Dios. Pero tú tienes que saber que hubo un precio muy alto para ganar esa armadura otra vez. Valora la armadura, conoce la armadura, vístete de la armadura, porque cuando tú ves a Cristo en la cruz, ves a un ser humano sin armadura. Y eso le puede pasar al que ande sin armadura. Satanás lo vuelve ropa de trabajo. Por eso valora la armadura de Dios. Apréciala, vístete de ella todos los días. Ese es como el vestido de que alguien que tú amas te dio a ti. Dice: por amor, por aprecio a esa persona, yo me coloco esta camisa, yo me coloco este vestido me lo regaló mi papá, mi mamá. Por eso me lo pongo tanto, porque el amor de ellos fue expresado en este. Igual es la armadura de Dios. Todos los días quiero andar con la armadura de Dios, porque cuando la tengo digo: esta armadura fue ganada por amor a mí, para que yo fuera un creyente victorioso y para que yo sea una amenaza para el reino de las tinieblas. Colóquese en pie. Y ahora sí, ese es el propósito de este mensaje. Cada pieza de la armadura habla de Jesucristo, para recordar que Él es nuestra armadura, pero también para recordar que Él es el que venció a Satanás.
¿Cuántos dan gloria a Dios? Si este hubiese sido mi último mensaje, me voy feliz de decirle a ustedes, lo más importante es caminar con la armadura de Dios. Un creyente con la armadura de Dios es un creyente victorioso. Un creyente sin la armadura de Dios es un creyente derrotado. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el Evangelio que nos revela estas verdades. Pareciera ser una historia épica, pero no hay otro héroe como Cristo. No hay nadie, absolutamente nadie, que haya hecho un acto heroico tan maravilloso como Cristo. El general, el Dios que jamás perdió una batalla, se hizo carne en la persona de Jesús. El Hijo de Dios que caminó aquí en la tierra con la armadura de Dios y siempre venció. Nadie le pudo hacer daño. Nadie lo pudo destruir, sino hasta cuando Él entregó su armadura. Qué linda esta revelación. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no servirte? ¿Cómo no creerte? Si anulaste todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz, Jesús. A ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. ¿Cómo yo podré pagar tanto amor si anulaste todo el decreto que había en contra de mí? Tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz, Jesús, Jesús. Si anulaste todo el decreto, voy a pedirle el favor.
ahora a los hermanos que me ayudan a servir la cena del Señor, ponernos aquí adelante. Démosle gracias al Señor. Gracias, Señor. Padre, hoy celebramos la cena con gratitud, con adoración, reconociendo esa obra redentora de Cristo. Gracias, muchísimas gracias por revelarnos desde el punto de vista de la guerra espiritual lo que sucedió en la cruz. Toda la gloria es tuya. No me merezco esta revelación. No me merezco, no soy digno de portar esta revelación. Por eso la gloria es tuya. La honra es tuya, la alabanza es tuya. A ti solamente te pertenece, Señor. En el nombre de Jesús. Por eso, Padre, hoy al compartir la cena, sabemos que Cristo el vencedor está aquí. La palabra promete que el Señor estaría en medio de nosotros. Su Espíritu estaría en medio de nosotros cuando compartamos los elementos de la cena. La cena es un recordatorio, pero no solamente es un recordatorio de un pasado, porque cada vez que recordamos se hace real en nuestros días, se hace vida en nuestros días. Gracias, Señor, por enseñarnos que Cristo nos dio el ejemplo de caminar con la armadura de Dios. Y muchas gracias por darnos y mostrarnos de que si Cristo no hubiese entregado su armadura, nada ni nadie le hubiera podido hacer daño. Nadie hubiese podido colocarle un dedo encima. Pero nosotros estuviésemos muertos en delitos y pecados. Nosotros estuviésemos condenados eternamente. Y que por eso, Señor Jesús, tú decidiste despojarte de tu armadura. ¿Por qué? Porque viste a todos los que han creído en ti. Porque viste por el telescopio del tiempo y nos miraste a nosotros los que estamos aquí. Y te despojaste. Y te entregaste sus armas. Para que Satanás y todas sus fuerzas malignas te hicieran todo el daño posible en la cruz, así como está escrito en la palabra. Gracias por haber soportado semejante dolor. Gracias por haber resistido. Gracias, Señor, por haber recibido con tanta paciencia cada latigazo, cada escupitazo, cada calumnia, cada murmuración, cada acusación. Gracias por haber recibido con paciencia, con valentía, cada espina de la corona, cada golpe en esa corona de espinas. Gracias por haber soportado desde tu cabeza donde estaba el yelmo, desde tus manos donde estaba la espada. Por eso te pudieron clavar las manos en esa cruz. Si no hubieran podido. Señor, gracias porque te pudieron clavar los pies, porque entregaste las sandalias por mí, por amor a nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque ahora somos salvos. Somos salvos por tu gracia. Somos salvos por tu gracia. Somos salvos por tu gracia. No nos queremos olvidar jamás tener nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe y menospreciar el oprobio, menospreciar cuando la gente nos quiera lastimar,
menospreciar las calumnias, menospreciar la murmuración, menospreciar la ingratitud, menospreciar la deslealtad, menospreciar teniendo nuestros ojos puestos en el autor y consumador. Queremos menospreciar y queremos valorar lo que tú hiciste por nosotros. Señor, al tomar esta cena, queremos reconocer que tuvo un precio muy alto la armadura de Dios. Y al tomar esta cena, reconozcamos que necesitamos comprometernos a conocer y a vestirnos diariamente la armadura de Dios, para así dar testimonio de un Jesucristo victorioso, para dar testimonio no de un Jesucristo derrotado, no de un Jesucristo que fue víctima como el diablo lo quiere mostrar, sino como un Jesucristo vencedor, un Jesucristo que fue rey vencedor, un Jesucristo que venció la muerte, a Satanás y a toda fuerza maligna, y que ahora comparte su victoria con nosotros. Gracias, Señor. Por favor, pueden venir a tomar los elementos de la cena. El pan, recuerde que la cena del Señor es para los que ya han sido bautizados y también es para aquellos que se han apartado de adulterio, de fornicación y que están conscientes de que es necesario ponerse a cuentas con Dios para poderlo hacer dignamente. No es una celebración cualquiera. Al participar de la cena participamos de sus beneficios. Gracias, Señor. A ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado allí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. ¿Cómo yo podré pagar tanto amor si anulaste todo el decreto que había en contra de mí? Tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz, Jesús. La primera que cantamos. Señor, conoce mi corazón, aun cuando fallo, sé que me amas. Díselo al Señor, dile que tú sabes que Él te ama. Tu presencia rodéame
presencia, rodéanos. En todo tiempo. Asegúrese de eso en todo tiempo. Sé que me amas. Sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Nada me separará de su amor. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor No hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Nada me separará de tu amor. Mi escudo eres, mi protección. Eso es. Mi escudo eres, mi protección. Tú me sostienes. Aunque los demás me dejen de amar, sé que tú me amas. Sé que tú me amas. Dígaselo. Hoy me postro ante Jesús. Diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo Rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Padre, gracias, porque esta pieza de pan representa tu grande amor. Representa tu cuerpo partido y molido por nuestros pecados. Este pedazo de pan representa, Señor, la manifestación de la entrega de tu armadura para que te hicieran daño, por amor a nosotros. Este pedazo de pan representa cada milímetro y centímetro de tu cuerpo que fue molido, que fue triturado por los latigazos, por las espinas, por los clavos, por los golpes, por las caídas. Señor, gracias. Señor, pero también este pedazo de pan representa, Señor nuestro, tu amor por nosotros. Podemos tomar el pan con esa gratitud. Señor, te damos gracias por la copa que representa la sangre de Cristo derramada en la cruz. En la sangre está la vida. Tú no derramaste tu sangre solamente, derramaste toda tu vida por amor a nosotros. Tu sangre, de tu sangre fluye la verdad.
De tu sangre fluye nuestra justicia. De tu sangre fluye nuestra paz. De tu sangre fluye nuestra salvación. De tu sangre fluye nuestra fe. De tu sangre fluye tu presencia. Señor, al tomar esta copa recibimos los beneficios de la entrega de la cruz de Calvario. Al tomar esta copa que representa tu sangre, recibimos tu verdad. Recibimos hoy por el cinturón de la verdad en nuestro entendimiento. Recibimos la coraza de justicia que apaga toda acusación, toda condenación, todo señalamiento del diablo. Recibimos, Señor, en este día el calzado del evangelio de la paz. Recibimos la paz con Dios. Recibimos el bienestar de Dios en toda nuestra vida. Recibimos, Señor, una vez más el escudo de la fe, con la que podemos apagar todos los dardos del fuego del enemigo. Recibimos, Señor, la virtud de las virtudes, que es la espada del Espíritu. Tu presencia fluyendo con tu palabra haciéndose carne en nosotros, tu palabra cumpliéndose en nuestros días. Señor, en el nombre de Jesús, tomamos toda la armadura de Dios para poder resistir el día malo y después, habiendo acabado todo, estar firmes. Cada victoria de nuestras vidas es para tu gloria. Al tomar, Señor, esta copa, levantamos la copa de la victoria. Reconocemos que tú eres Rey vencedor, que tu victoria es nuestra victoria sobre Satanás, sobre todo principado, potestad, gobernador de tinieblas de este siglo y hueste espiritual de maldad, sobre la muerte. Al levantar esta copa tomamos tu victoria, Padre Celestial, y al tomarla, toda fuerza maligna, sus acechanzas y su obra se desvanecen, se deshacen de nuestros corazones, de nuestras mentes, de nuestras almas, de nuestros cuerpos, de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestra descendencia, de nuestro caminar diario en esta tierra. Se deshace toda obra de Satanás, se deshace toda obra de las tinieblas. En el nombre de Jesucristo queda sin autoridad, queda sin dominio, sin señorío de nuestras vidas, sin influencia. Y al tomar esta copa proclamamos que Satanás y todas sus fuerzas malignas están debajo de nuestros pies. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, te damos gracias por ello. Podemos tomar la copa. Gloria a Dios. Llévese este cántico en su corazón y en sus labios. Dígale al Señor una vez más: hoy me postro, dígale. Hoy me postro ante Jesús. Levante sus manos al Señor y diga: diste tu sangre en la cruz. Dígale: no hay otro amor igual. Sí, tu amor es verdadero, tu gracia es verdadera, tu poder es verdadero. Vamos, levante su voz y dígalo con todo su corazón. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Que alguien pueda cantarlo con todo su corazón y decirle: Perdona y Señor, sobre la muerte venció. nada me separará. Tu camino abrió, todo consumado El pelo lanzó, tu camino abrió.
hecho está, consumado está. Jesús está sentado a la diestra de Dios. Y Él está pronto a regresar. ¿Cuántos dicen amén? Levántele ese fuerte aplauso a Jesucristo.